Vamos a resolver este ejercicio de álgebra lineal que dice que si tenemos dos subespacios W1 y W2 de un espacio vectorial B, tenemos que demostrar que la unión de esos dos subespacios, W1 unión W2, es un subespacio de B si y solo si W1 está contenido en W2 o W2 está contenido en W1. Entonces vamos a hacer la demostración. Una parte es más o menos fácil, porque si W1 está contenido en W2, vamos a, vamos a hacer la parte que dice que si W1 está contenido en W2 o W2 está contenido en W1, entonces necesariamente W1 es unión W2 es un subespacio de B. Y ese está, vamos a hacer nada más uno, suponiendo que una de las dos cosas pasa. Esa es la más fácil de hacer. Supongamos que W1 está contenido en W2 y la otra pues es idéntica, no es cambiando los nombres de los subespacios. Supongamos que W1 está contenido en W2. Por lo tanto, la unión W1 unión W2, W1 no le agrega nada a W2. Como está contenida, la unión debe ser igual a W2 y W2 en su espacio. Y ya por hipótesis sabemos que W2 es un subespacio. Realmente nada más hay que resaltarlo. Si suponemos que W1 está contenido en W2, entonces la unión W1 unión W2, pues no agrega, W1 no agrega nada a W2, se queda como W2 y W2 es un subespacio por hipótesis, entonces la unión W1 unión W2 es un subespacio de B y ya, nada más hay que resaltarlo. Claro, de igual manera, suponiendo que ya no W1 está contenido en W2, sino W2 contenido en W1, el mismo argumento nos lleva a decir que la unión es un subespacio de B. Ahora vamos a hacer la siguiente parte, que es la parte más interesante, ¿no? Supongamos que W1 es unión W2 es un subespacio de B, por demostrar que o W1 está contenido en W2 o W2 está contenido en W1. Vamos a escribirlo otra vez. Entonces hay que mostrar que W1 está contenido en W2 o que W2 está contenido en W1. Bien, bueno, vamos a resaltar solo algunos hechos que ya sabemos. Como W1 es un subespacio, entonces al menos hay un elemento en W1. Como W1 es un subespacio de B, entonces W1 pues no es el vacío. Al menos existe el 0. Y lo mismo podemos decir para W2. Como W2 es un subespacio, es diferente del vacío, entonces mínimamente tenemos un elemento, existe un W1 en W1 y por la misma razón existe un W2 en W2. Les llamamos de la misma manera para acordarnos quién es quién. Nada más que el elemento le puse aquí W1 y no W sub 1 al subespacio, ¿no? Entonces lo que hay que mostrar para la conclusión es que como W1 está en W1, hay que mostrar que también está en W2 y que W2 que está en W2 también está en W1. Vamos a escribir eso, ¿no? Por demostrar que bueno, que W1 está en W1, entonces W1 debe estar en W2, es decir, W1 es un subconjunto de W2. De la misma manera hay que demostrarlo para el otro caso. Claramente W1 y W2
los elementos están en la unión, ¿no? W1 está en W1 y claramente está en la unión de W1 unión W2. W2 también, este W2 está en W2 y por lo tanto también está en la unión. Entonces, si como este es un subespacio, el subespacio es cerrado con respecto a la suma, ¿no? De ahí que la suma W1 más W2 está en la unión de W1 unión W2. Eso es porque son subespacios. Es un subespacio la unión. Entonces la suma debe estar ahí. Por definición de unión, si este elemento está en la unión de dos conjuntos, pues está en uno de los conjuntos participantes. O está en W1 o está en W2, ¿no? Vamos a suponer que está en... Bueno, vamos a poner nuestra definición, lo que acabamos de decir. Por definición de unión, vamos a poner aquí por definición de la unión de conjuntos, ¿no? Por la definición de unión de conjuntos, W1 más W2, que es un elemento, debe estar en uno de los dos. O está en W1 o está en W2. Supongamos que está en W2, por ejemplo. La suma está en W2. Ahí está, ¿no? Ahí está el elemento en W2. Ahora, como W2, este elemento está aquí, y como este es un subespacio, entonces ese elemento tiene un inverso aditivo. Como este está aquí, entonces existe un elemento en W2 tal que a sumarlo, vamos a llamarle W2', existe un elemento aquí tal que al sumarlo con el que tomamos nos debe dar el vector 0. Debe existir el inverso aditivo, ¿no? O eso es porque W2 es subespacio. Entonces vamos a fijarnos en la suma, en esta suma de... Vamos a sumar lo que ya teníamos. Y estamos suponiendo que esta suma está en W2. Y este también está en W2. Entonces su suma, ¿dónde está? Pues debe estar en W2, ¿no? Porque él es un subespacio. Este es un subespacio. Entonces la suma, que este está en W2 y este está en W2, pues debe estar en W2. Pero podemos reorganizar la suma. Podemos reescribirla. Esta suma la podemos asociar de otra manera. Esto va a ser igual a W1 más, estamos asociando este con este, y este son inversos, así que debe ser W1 más 0, ¿no? W1 más 0. Así que esta suma es igual a W1, es igual a W1, y esta suma ya vimos que estaba en W2, entonces ¿dónde está? En W2. Por lo tanto, W1 está en W2. Es decir, vamos a poner aquí, es decir, ¿no? Es decir, W1 es subconjunto, ya lo tenía por aquí, nada más para no escribir. Entonces ya mostramos que W1, es decir, W1 está contenido en W2. De otra forma o de manera similar, bueno, de otra forma mejor. Nosotros habíamos dicho que por definición de unión, la suma está en uno o está en otro. Ya vimos qué pasa si está en W2. Bueno, ¿qué pasa si no está en W2? Debe estar en W1. La suma debe estar en... Es simétrico, ¿no?
Si no está, si la suma no está en W2, pues debe estar en W1. Ahora, como W1 está en, como el elemento W1, este, donde lo pusimos aquí, como este está, aquí está. Como W1 está en W1, debe existir un elemento W1', debe existir un elemento tal que W más W1' es igual a 0, ¿no? Es su inverso aditivo. Ahí está. Bueno, ahora fijémonos en la suma de estos dos elementos. Este, que estamos suponiendo que está en W1, y este, eh, bueno, aquí hay que ponerle en W1. Podemos sumar esos dos elementos y deben de estar. Este está en W1 y este está en W1. Entonces la suma, como es cerrada, debe estar en W1. Pero reagrupándola, ¿no? Podemos asociarla de otra manera. Esta suma, puedo dejar al W fuera y sumar W1 más W1'. Aquí ya la estamos sumando. W1 más W1'. No me lo estoy asociando de otra manera. Pero W más W1' es 0. Es 0 más W2, que es igual a W2. Entonces esta suma estaba en W1 y es igual a W2. Entonces W2, ¿dónde está? En W1. Es decir, lo que hemos mostrado, vamos a poner una línea. Es decir, hemos mostrado que W2, que está en W2, también está en W1, o lo que es lo mismo, W2 está contenido en W1. Entonces ya mostramos que lo que ocurre es que W1 está contenido en W2 o W2 está contenido en W1, que era lo que queríamos demostrar, ¿no? Que W1 está contenido en W2 o que W2 está contenido en W1.